Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, gloria a Dios. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 21. El que no tiene Biblia, póngase al lado del que la tiene allí. Comparta su espada, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de la manera siguiente. Pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino de los principales de la sinagoga uno llamado Jairo, y luego que le veía se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue puesto él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, bendito Dios. Tuyo es el poder y la alabanza, tuya es la gloria, Dios mío. Señor, en esta hora, cuando vamos a predicar tu palabra en este lugar, te pedimos, Dios, que tomes el control de todo lo que está en este alrededor, Dios mío. Pon ángeles, Dios mío, Señor, alrededor de este lugar, mientras predicamos, sabemos, bendito Dios, aleluya, que el enemigo está bravo, que las oposiciones siempre van a estar, pero bendito Dios es tu palabra, que puede correr, puede impactar, puede llegar a las vidas, Dios mío, Señor, y que a través de ellas puede hacer el efecto que tiene, bendito Dios, el propósito de hacer. Señor, en esta hora atamos, Dios mío, reprendemos toda fuerza contraria, poderes del enemigo, todo altar encendido, calla tierra, ahora es derribado por el poder de tu palabra, y tomamos control, tomamos dominio en este lugar, como la iglesia, la que tiene autoridad de hollar serpientes, de hollar escorpiones, de echar fuera demonios. Aquí está la iglesia, la que tú le entregaste autoridad, mientras predicamos, bendito Dios amado, que no cierre su boca, que esté gloria a Dios, que esté la aleluya, y que sea glorificado tu nombre en este lugar. Alaba la gloria de Dios, aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Hoy vamos a predicar bajo el tema de vuelta al mismo lugar.
a su nombre, de vuelta al mismo lugar. Amados, recordemos que el día de ayer estuvimos por Gadara. Andábamos con Jesús en Gadara, porque fue necesario ir a Gadara. Jesús tenía un propósito en ese lugar. En Gadara se estaba moviendo un poder satánico y diabólico. Gadara estaba poseída por demonios. Jesús llegó a ese lugar para libertar a un hombre, para libertar todo ese lugar que estaba poseído por demonios. Fue una lucha, fue una guerra en ese lugar. Pero después que Jesús libertó ese lugar y el endemoniado quedó libre, el endemoniado quedó haciendo un trabajo en ese lugar. El endemoniado quedó predicando, llevando un mensaje. La gente le dijo a Jesús que saliera de ese lugar. Jesús tuvo que salir de ese lugar, pero no para detenerse y parar la obra que él venía haciendo. Decidió regresar nuevamente a Galilea, regresó a Capernaum, donde era el centro de operaciones de Jesús. Pero antes de llegar a Capernaum, allí en ese lugar, dice que es lo más posible que los marineros, los pescadores, estaban mirando hacia el mar y vieron la barca que venía y reconocieron la barca de Pedro y sabían que allí venía Jesús. Jesús venía de regreso. La gente comenzó a dar voces. La gente comenzó a decir: ahí viene Jesús nuevamente. La gente sabía que el que venía allí había estado una vez también allí en Galilea, en Capernaum. Era su centro de operaciones. Sabía que había salido de ese lugar, pero estaba regresando nuevamente. En Gadara iba a libertar a un hombre de demonios, pero ahora regresaba a Capernaum, porque Jesús sabía que era necesario regresar a Capernaum, porque ahí había una gente de las cuales están plasmadas en la palabra de Dios, de los cuales iba a suceder algo tremendo en ese lugar. La gente hablaba de Jesús, la gente había conocido a Jesús, se empezó a propagar por todos lugares. Y cuando supieron que Jesús venía, la gente comenzó a amontonarse, la gente comenzó a acercarse a la orilla del mar. La gente comenzó a esperar a Jesús. Muchas multitudes comenzaron a esperar a Jesús. Yo no sé cuánta gente aquí espera a Jesús. Yo no sé cuánta gente, bendito Dios, sabe que cuando Jesús llega a un lugar es porque algo va a suceder, es porque algo va a acontecer. La gente cuando oyó, la gente cuando recibió la noticia que Jesús estaba llegando a ese lugar, se juntaron, se aglomeraron para recibir al Santo de Israel, al Cristo de la gloria. Y donde llega Jesús es para darle alabanza, es para darle gloria, es para recibirlo. Alaba la gloria de Dios. Así que le busca a Jesús que lo reciba. He visto gente hermosa aplaudiéndole a Jesús. Hay gente que tiene las manos llenas
y le cuesta batir las palmas a su nombre. Hay gente que tiene la boca buena y le cuesta decir gloria a Dios. Hay gente que cuando se adora, le cantan la adoración para adentro. No abren su boca, bendito sea la gloria de Dios. No les gusta, bendito Dios, adorar a Dios. Porque el que adora a Dios, aleluya, abre su boca, cierra sus ojos, dice gloria a Dios, alaba al Santo de Israel. Jesús, cuando pasa por el lugar, a Jesús se le recibe con alabanza. Hubo un momento en la Biblia que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, lo recibieron con palmas, lo recibieron con alegría, ponían los mantos, a pesar de que venía entrando el hombre rico. Bendito sea la gloria de Dios. No era el burro que significaba que lo traía, sino era el que venía sobre el burro. A ese era que tenían que alabar y glorificar al Santo de Israel. Si alguien necesita alabanza, si alguien merece que se le adore, si alguien merece que se le alabe, es a Jesús, bendito Dios. Yo no vengo a este lugar para que me conozca, yo no vengo a este lugar para hablar de mi familia, yo vengo a hablar del que me envió a este lugar, al que merece alabanza, al que merece gloria, al que merece que le diga gloria a Dios, aleluya. A su nombre, a su nombre. Cristo ve cuando damos gloria a Dios. Hay adoración cuando damos gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Y Jesús llegó a la orilla del mar. Jesús, pasando otra vez, volvió a llegar a Galilea. Y dice que se reunió alrededor de él una gran cantidad, una multitud de gente. Y él estaba junto al mar. Dice que en la orilla la gente se aglomeraba, la gente se juntaba. Óigame bien, no espere que yo le hable de otra cosa en este lugar. No espere un entretenimiento. No espere grandes cosas sobrenaturales que el hombre intenta hacer. Si de alguien hay que hablar, es de Jesús. De Jesús es el que hay que hablar. Él es el protagonista en este lugar. Por eso que cuando Jesús, la gente se le reunió alrededor y él estaba junto al mar, dice la Biblia que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Vino alguien en la sinagoga, un principal, alguien que tenía autoridad, alguien que tenía un estatus social, alguien que tenía voz de mando a su nombre. Y dice que este principal de la sinagoga llamado Jairo, luego que lo vio, se postró a sus pies, a su nombre. Jairo se postró a los pies de Jesús, el que tenía estatus, el que tenía poder, el que era orgulloso, el que se creía la última Coca-Cola del desierto, el que lo tenía todo. Cuando vio a Jesús, se postró a sus pies, y postrado a sus pies, estaba reconociendo que el que estaba en ese lugar tenía más poder que él,
tenía más autoridad que él. Estaba reconociendo que el que estaba allí era el único que podía ayudarle con lo que él venía a presentarle ese momento. Se portó a sus pies, a riesgo de que los demás lo vieran. Recordemos que habían dicho que el que decía que Cristo era el Mesías sería echado de la sinagoga. Pero Jairo tenía que decidir entre la vida de su hija y el estatus social que tenía a su nombre. Y dice la palabra del Señor que él le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella. Oiga bien, yo me preguntaba, ¿por qué Jairo le pidió a Jesús que pusiera las manos? ¿Por qué Jairo le dice a Jesús: ven y pon las manos? Y lo que le pidió fue algo que fue tan terrible, porque él le dice: ven y pon las manos para que sea salva, a su nombre, para que sea salva. Según en el griego, la palabra salvar, o sea, salva, se traduce como soso, lo cual esta palabra habla de una salvación física, habla de una sanidad física. Pero en esta palabra, según teológicamente en los evangelios, tiene una revelación de la cual iba acompañada la sanidad del cuerpo, lo cual representaba que lo que estaba diciendo Jairo, tal vez sin darse cuenta, era el propósito al cual iba Jesús a ese lugar, que no era solamente a la sanidad del cuerpo, que no era solamente a levantarla de donde estaba, sino que también iba para salvar su alma. Porque el propósito de Jesús no es solamente la sanidad del cuerpo, sino también en la salvación del alma. Por eso es que él se pasea por estos lugares, no solamente a sanar enfermos, sino también para salvar las almas. Alaba la gloria de Dios. Jairo estaba tan preocupado por su hija que le dijo: ven y pon tus manos para que ella sea salva. Jesús iba porque tenía que salvar a esta muchacha. Pero sepa algo, cuando Jairo le rogaba y le decía que mi hija está agonizando, Jesús se levantó y fue con él, y Jesús le seguía una gran multitud. Le estaba siguiendo una gran multitud que los apretaba a su nombre. Y mientras iban caminando, y es aquí donde quiero entrar en el mensaje, mientras iban caminando, dice que desde hacía una mujer tenía 12 años enferma. Y allí donde aparece esa mujer, nos devolvimos atrás 12 años a su nombre. Allí donde aparece esa mujer en medio de la multitud,
Nos vamos atrás 12 años. Cuando la hija de Jairo nace, para Jairo era una alegría, para Jairo era un gozo poder tener a esa niña en sus brazos. Se gozaba con esa niña, era la niña de sus ojos, era la hija de su matrimonio, era la bebé en sus manos. Pero en ese tiempo, cuando ella estaba naciendo, en otro lugar cerca de allí, había una mujer que estaba comenzando con una enfermedad. Quizás la enfermedad comenzó leve. Quizás la mujer no se preocupó al principio. Quizás la mujer comenzó con algún malestar. Y la mujer quizás lo dejaba pasar. Pero cuando la hija de Jairo nace, esta mujer comienza con un malestar. Y mientras la hija de Jairo va creciendo, a esta mujer también le va creciendo la enfermedad. Cuando la hija de Jairo comienza a hablar, comienza a sonreír, comienza a caminar, esta mujer comienza a debilitarse con un azote que le llegó a su vida. En ese tiempo, bendito Dios, la mujer tal vez comenzó a visitar los médicos, comenzó a ir a todos los lugares, pero ninguno le daba razón de lo que tenía. La Biblia habla que era una enfermedad incurable, pero esta mujer comenzó a botar sangre, comenzó a debilitarse, mientras Jairo se gozaba con su hija, mientras Jairo disfrutaba de su hija. Era el papá alegre, era el papá contento, le daba igual a Jairo lo que estuviera pasando en estos lugares. Pero ahora, bendito sea la gloria de Dios, la mujer está, bendito Dios, agonizando, porque una mujer que es superior, que su hemoglobina se baja más de 3. Yo lo que no entiendo es cómo esta mujer pudo llegar hasta donde estaba Jesús, pero mientras ella estaba padeciendo, Jairo se estaba gozando. Pero cuando la mujer ya cae en cama, cuando la mujer ya no tiene fuerza, cuando la mujer siente que no hay cura, entra en un desmayo, se cae la hija de Jairo, comienza Jairo a preocuparse. ¿Qué le pasó a mi muchacha? Si mi muchacha venía creciendo bien, si mi hija venía creciendo sana, ¿qué le sucedió? Jairo comenzó a preocuparse, Jairo comenzó a angustiarse. Ellos todos habían oído hablar de Jesús, porque los judíos estaban esperando a un Mesías, estaban esperando a alguien que viniera a reinar, estaban esperando al enviado, lo sabían, lo conocían de las Escrituras, Isaías lo había hablado, ellos son conocedores de eso, pero ya habían visitado a los médicos, ya Jairo trajo a los mejores médicos, nada se podía hacer, tenían que decidir, tenían que tomar la única esperanza que quedaba, y la única esperanza que quedaba era el Rey de Gloria, era el Cristo de la Gloria. Alaba la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre. Por eso es que Cristo regresó nuevamente al mismo lugar. Y lo que me llamó la atención, que la mujer que tenía el azote con el flujo de sangre, ella dijo, si tan solo tocara el borde del manto, si tan solo lo tocare. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ella oyó hablar de Jesús. Óigame bien, ¿qué fue lo que ella oyó hablar de Jesús? Dice que ella oyó hablar de Jesús. Algo ella oyó hablar de Jesús. Como judíos, ellos oyeron hablar, ella oyó hablar de Jesús, que Jesús venía haciendo sanidades, que Jesús venía haciendo milagros, que Jesús estaba pasando por muchos lugares. Jesús traía una fama y ella dijo en su corazón, propuso, si tan solo yo tocar el borde del manto del Maestro, seré salva. A su nombre, a su nombre. No dijo seré sana,
Dijo, seré salva a su nombre. Dijo, seré salva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ella comenzó a oír hablar de Jesús y oía que decían, Él hace milagro. ¿Cuántos lo creen? Usted está aquí. Ella comenzó a decir, Él es el que sana. Él hace milagros. Y la mujer comenzó a llenarse de qué? De fe. Comenzó a llenarse de fe. Porque la fe es el oír y el oír la palabra de Dios. Hay gente que dice que tiene fe, pero no oye la palabra. Y la Biblia dice que el que de Dios la palabra oye. No es simplemente abrir el libro, no es simplemente abrir en el Salmo 91. Hay que oírla, bendito Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Esta mujer tuvo certeza, tuvo convicción de lo que había oído hablar de Jesús. Podía, bendito Dios, salvarla. Alaba la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre. Si tan solo tocara el borde de su mano. Si tan solo tocara el borde de su mano. Y dice que estaba entre la multitud. Y dice la palabra que entró por detrás. Oiga bien. ¿Por qué la mujer entró por detrás y no entró por delante? La mujer sabía que si entraba por delante podía quedar expuesta, que la reconocieran. Porque recordemos que para aquel entonces, de lo que estaba sufriendo esta mujer, se le consideraba como inmunda. La mujer entró por detrás en medio de la multitud. Y ella fue al borde del manto del maestro. Jesús venía vestido con un manto. Y ese manto traía, oiga bien, ciertas bolitas con hilos azules y blancos. Oiga bien, lo cual representaba las 12 tribus de Israel. Esta mujer sabía, todo venía arreglándose. Su fe comenzó a crecer porque ella oyó hablar de Jesús. Ella sabía que el que venía con ese manto, de la gente que venía hablando, de lo que la gente venía diciendo, ella comenzó a llenarse más de fe, a alimentar su fe. Y cuando ella introduce la mano, ella mete la mano y logra tocar el manto de Jesús, dice que algo sucedió. Dile que está a tu lado, algo sucedió. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y dice que cuando toca el manto, algo sucede. Y no me voy simplemente con ella. Algo sucedió que a quien tocó el manto, a quien le tocó el manto, se detuvo. A su nombre. Muchos vemos siempre lo que hizo Jesús por la mujer, pero muchos no vemos lo que usted puede hacer cuando le cree a Jesús. Esta mujer le creyó a Jesús, y cuando ella tocó a Jesús, esta mujer detuvo a Jesús, a su nombre. Por eso que cuando tú le crees a Jesús, cuando tú crees que Él puede hacer el milagro, cuando tú crees que Él puede hacer la sanidad, mete tu mano y toca el manto, porque si tú le tocas, lo vas a detener. Alaba la gloria de Dios. Jesús se detiene y Jesús dice, alguien me ha tocado, alguien tocó mis vestidos, dice Jesús. Humanamente la gente comienza a decirle, Señor, tú no ves la multitud que te aprieta, ve la multitud como está y tú dices, alguien me ha tocado. Jesús sabe que alguien lo tocó. Jesús sabe que alguien hizo salir de él poder y virtud. Jesús sabe que algo sucedió y Jesús comenzó a buscar alrededor.
Jesús comenzó a buscar alrededor a la que vino esta noche con dolores en la columna. Comenzó a buscar a la que vino, que dijo que le dolían los riñones. Comenzó buscando a su alrededor a la que tiene problemas, a la que tiene quistes. Comenzó a buscar y comenzó a ver dónde estaba. Porque hay gente que se esconde después que toca a Jesús. Pero hay gente que sabe que no hace falta que Jesús la toque, sino que con solamente ella tocarlo, inmediatamente recibe la sanidad. Mucha gente viene para ser tocado, pero allí donde tú estás, allí mismo donde estás, si tú metes la mano, ahí mismo viene la sanidad, porque tú eres bendito Dios, que solamente meter la mano, la sanidad y el milagro se hace. Alaba la gloria de Dios. A su nombre. Y la mujer se escondió, estaba cubierta. Su ley me hizo. Y la vaquenda la vasoy, el. Hay gente que está enferma en este lugar, hermano. Hay gente que está padeciendo cosas en este lugar. Su ley y yo creo que esta noche Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer el milagro. A su nombre. A su nombre. Y Jesús comenzó a buscarla. Jesús comenzó. La mujer escondida. Pero la mujer sabía que algo había pasado en ella cuando tocó a Jesús. Sabía que cuando lo tocó, algo se detuvo dentro de ella. La hemorragia que tenía, lo que estaba botando, la fuente que brotaba, ella sintió que se secó. Ella dijo, algo pasó aquí, algo sucedió. Yo creo que ella misma no podía entender lo que estaba pasando. Y era que había generado una fe tan grande, más grande que el grano de mostaza, que generó esa fe, que con solo tocar el manto de Jesús, vino la sanidad sobre ella, vino el favor sobre ella, y no le hizo falta que Jesús la tocara, sino que ella tocara a Jesús. A su nombre. ¿Y sabe por qué vino la sanidad? Porque ella dijo primero, si tan solo tocare, seré salva. No dijo, si tan solo lo toco, yo lo que quiero es sanarme. Hay mucha gente que ha sido sanada por Cristo. Hay gente que pide la sanidad. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me sane de un cáncer, que Dios me sane del SIDA, que Dios me sane de la dolencia de los huesos, de la artritis, que Dios me sane de la enfermedad que tengo. Pero pocos piden la salvación del alma. Y cuando Cristo los sana, vuelven a hacer lo que eran antes. Siguen haciendo lo que eran antes. Y Dios, antes de hacer la sanidad, Él quiere que nosotros pidamos que nos salve a su nombre. Antes, esta mujer pidió la salvación. Y cuando Jesús la encontró, metida por allá, por la derecha, por la izquierda, por el centro, dijo que ya no podía esconderse, tuvo que declarar todo lo que había pasado. Yo creo que la gente que la miró, el que la conocía, pudo haber dicho, ¿y esta mujer qué hace aquí? Pero esta mujer ya no era inmunda, ya no estaba botando sangre. Cuando Jesús la vio, cuando Jesús se le acercó, la mujer le dijo, Señor, fui yo quien te toqué, aquí estoy, yo no sé qué van a hacer conmigo, yo lo único que sé es que cuando yo te toqué, la fuente que corría se detuvo,
Yo sentí una sanidad. Yo sentí que algo cambió en mi cuerpo. Yo sé que algo pasó, porque eran 12 años que yo estaba padeciendo esto. Hay gente que sabe que Jesús la sana, sabe que Jesús la sanó. En esta noche está haciendo sanidad. Y sabe algo, Él está haciendo sanidad en este lugar, bendito Dios, aleluya. Porque la gente, la mujer le creyó a Jesús. Y cuando tú le crees a Jesús, yo creo que hasta mismo Jesús se sorprende. Porque cuando Jesús sabe que aún hay fe en la tierra, y lo que quiere cuando Él venga es que haya fe en la tierra. Esa fe que hoy se tiene, esa fe debe mantenerse hasta que venga. Porque mientras haya fe, vamos a seguir ocurriendo milagros, vamos a seguir ocurriendo sanidades, vamos a seguir ocurriendo grandes cosas por la mano de Jesús. Alaba la gloria de Dios. A su nombre. A su nombre. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen Cristo viene? Decían a Jesús, gloria sea el Señor. La mujer le dijo Jesús, mujer, tu fe te ha salvado. Tu azote, y quedaste sana de tu azote. A su nombre. La mujer quedó sana de su azote. Yo creo que la mujer se fue contenta de ese lugar. Yo creo que la mujer, después que terminó de recuperarse, comenzó a seguir a Jesús. No se habla más de la mujer del flujo de sangre, porque el protagonista de los milagros no somos nosotros, sino es Jesús. Se va a seguir hablando de Jesús. Por más de 2000 años se sigue hablando de Jesús. Y mientras Jesús no venga, se va a seguir hablando de Jesús. Jesús va a seguir sanando gente. Jesús va a seguir haciendo milagros. Pero se van a hablar de los milagros. Más no se va a hablar de ti y de mí. Se va a hablar del que hizo el milagro. Del que sigue haciendo los milagros. Y del que va a seguir haciendo todas las cosas. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Pero sucedió algo. Que alguien que iba ahí en la multitud se puso como medio serio. A su nombre. Dile al que está a tu lado, quítese cara de seriedad. Que tu milagro también viene. A su nombre. Hubo alguien que se puso serio, el cual se llamaba Jairo. Jairo vio cómo esta mujer está deteniendo a Jesús. Si yo tengo un asunto en mi casa, mi hija se está muriendo, mi hija está agonizando, ¿cómo esta mujer detiene a Jesús? La mujer sabía que Jesús no hacía excepción de personas. La mujer sabía que Jesús podía sanarla y ella se adelantó primero. Porque en Cristo Jesús hay que ser avispadito. Otro puede estar esperando la sanidad, pero esto no es para el que corre, sino para el que tiene misericordia, el que se adelanta, el que corre, no el que se queda en su casa, sino el que viene al lugar donde se alaba a Jesús, no el que se queda en su casa pensando que allá van a solucionar las cosas, sino el que viene donde se está paseando Jesús, donde Jesús está haciendo los milagros, porque en esta noche la nube de gloria se pasea por este lugar, y la nube de gloria hace por este lugar, y el que busca la sanidad, y el que busca el milagro, lo va a recibir. Alaba la gloria de Dios. Así que no se ponga bravo si otro se le adelanta. Jairo dijo que no. Al parecer parece que Jesús tenía un solo milagro. ¿Será que irá conmigo para la casa? A su nombre. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa de Jairo y le trajeron una mala noticia a Jairo. A su nombre.
Jairo, ya no moleste más al maestro. Déjalo tranquilo, Jairo, ya. ¿Pero por qué? Porque tu hija ha muerto a su nombre. No vayas más al hospital, que fulano ya no le queda vida. Ya déjalo tranquilo, que ya lo desahuciaron. Ya no busques más. ¿Para qué le vas a ir a orar si le dieron un mes de vida a su nombre? Y cerró algo. Cuando Jesús oyó que le estaban diciendo eso a Jairo, Jesús le soltó una palabra. Y esa palabra quiero que te la lleves esta noche. Jesús le dijo, cree solamente. Cree solamente. Dios bendiga a mi mamá. Yo recuerdo que mi mamá siempre me cuenta esta historia. Cuando yo estaba pequeñito, chiquito, estuve a punto de morirme. Y ella decía que en el lugar donde ella estaba había llegado alguien. Y ella decía que ese que llegó fue José Gregorio. Y ella le había ofrecido un José Gregorio de oro, así para llevárselo a Yaracuy, si mal no recuerdo, allá que está la tumba del doctor. Iba a llevarle ese muñequito de oro allá para darle gracias que no se llevó a este pequeño hombre que está aquí, que no permitió que muriera. Cuando yo llego a Cristo, yo sé que Dios estaba buscándome desde hace mucho tiempo, pero yo no le hacía caso. Yo sé de la historia que me contó mi madre, que Dios me guardó también cuando niño. No era José Gregorio, porque el que tiene el poder de guardar la vida es Dios. Pero cuando yo tengo cerca de mi cara ese revólver, cuando jalan el gatillo, cuando yo sé que el tiro va a salir, porque el que jala el gatillo hacia atrás es para soltar la bala. Yo dije, esta madrugada, aquí se acabó mi vida y las esperanzas de todos. Mis hijos durmiendo al lado allí, donde me iba a dar el tiro de gracia, era cerca del cuarto donde estaban mis hijos. Y cuando me dice el hombre, dame el armamento, yo le digo, yo no cargo armamento. Yo me saco el Nuevo Testamento del bolsillo y le digo, esta es la pistola que yo cargo. ¿Y sabe algo? ¿Por qué le digo esto? Porque yo pude entender ese momento, que no fue mi charla o mi habla de que no me mataron en esa mañana, sino fue la mano de Dios. Y yo pude entender que gracias a la mano de Dios, porque sabía que había alguien que oraba por mí. Y aunque mucha gente no entienda esto, nosotros debemos entender algo, que la vida de nosotros está en las manos de Dios. Y Él va a decidir si nos sana o si nos deja enfermos, si nos deja vivos o hace que nos vayamos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que lo que venga de la mano de Dios, bien recibido sea. La mujer estaba enferma y Dios quiso sanarla y se sanó. La hija de Jairo estaba muriendo y agonizando, y aunque le dijeron que ya se había muerto, el Señor le dijo, cree solamente. Esta mañana, cuando yo vi que no me mataron, yo dentro de mí entré a la casa y le dije a mi esposa, yo no sé tú,
pero yo creo que es el tiempo de buscar a Dios. Yo creo que es el tiempo de acercarme a Dios. Y desde ese día hasta este día no me ha apartado del Señor. Alaba la gloria de Dios. 20 y tantos años, hermano, y nunca ha pasado por mi mente volverme atrás. Nunca ha pasado, porque yo sé que el milagro lo hizo Dios completo. No solamente salvó mi vida, sino que también salvó mi alma. No solamente salvó mi alma, sino que también cambió y transformó mi vida. Yo sabía que si yo seguía haciendo lo que estaba haciendo, en cualquier momento me iba de esta tierra. Pero cuando Dios tiene propósito con alguien, así sea fuerza y palo, te va a traer a su camino. Por eso es que mejor obedecer a tiempo y no hacerse el loco con Dios. Alaba a Dios en esta noche, aleluya. No sé por qué Dios me pone a hablar esto en esta noche, pero yo sí sé que hay gente apartada y descarriada de Dios. Y hay gente que es necesario que se vuelva a Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Jesús le dijo a Jairo, cree solamente, Jairo, y vamos para allá, para tu casa, a su nombre. Cree solamente que si hay un enfermo, Dios lo va a sanar. Cree solamente que si hay un problema, Dios también lo va a solucionar. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Pero hay algo que Jesús hizo, que Jesús no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Juan, gloria sea el Señor, y Jacobo. No permitió que lo siguiera nadie. Y fueron para la casa del principal de la sinagoga. Llegaron allá y se encontraron con un alboroto, con los llantos. La niña estaba dormida, la niña no estaba muerta y ya la gente la estaba llorando. Apenas dicen que se va a morir y la gente comienza a llorar. Y la gente comienza a decir, ay, ese no pasa de esta noche. A su nombre, a su nombre, a su nombre. El día de ayer me llamaron de allá de la nación de Perú. Yo había dejado una mujer allá con un problema en los riñones. Se liberó. Y ayer me llamaron, hace 2 días me llamaron y me dijeron, ya la desahuciaron. La mandaron para su casa. El otro riñón se le dañó. Ya en esta noche es posible que ya nos deje, a su nombre. Y yo dije desde este lugar, yo dije a los hermanos allá, le dije, amados, lléguense a su casa. La última palabra la tiene Dios. Vayan y órenle allá a esa varona, órenle allá. Yo creo que Dios puede hacer algo a su nombre. Y hoy me llaman y me dicen que la están bautizando a su nombre, a su nombre. Ella pidió bautizarse. Óigame bien. No tenía ni 3 meses que ella había creído. Ella pensando en el borde de la muerte, cuando ella vio que se levantó, al otro día se sintió con fuerza, lo que pidió fue que quería bautizarse. ¿Y cómo negarle que se bautizara? Allá tiene que ver un discipulado para poder bautizarse. Y yo dije desde aquí, le dije, llamen al pastor y dígale que de mi parte bauticen al hermano. La llevaron y la bautizaron. Algo sucedió. La llevaron al médico. Hay uno de los riñones que comenzó a funcionar. Algo pasó. Yo creo que Jesús pasó por ese lugar y ahí está. No me pregunte si se va a morir o no, pues yo no doy respuesta de eso.
Yo lo único que sé que Jesús pasó, activó el millón y ahora está con vida. Alaba la gloria de Dios. A tu nombre, a tu nombre, a tu nombre. Por eso es que Jesús le dijo, vente Jairo, quita a esa gente llorando allí, esa gente que está allí, quizás lo que trae son malos presagios, quita esa gente de allí, no voy a entrar a la habitación de la niña con todos esos llorones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque hay gente que le gusta llorar a los muertos antes que se mueren, a su nombre. Hay gente que le pagan hasta para que vaya a llorar a los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice que tomó a la mamá, tomó al papá y tomó con los que él estaban y entraron que la niña. Él le dijo a Jairo, la niña no está, la niña no está, la niña no está, a su nombre. Y Jesús entró. ¿Y por dónde tomó a la niña? Por la mano. Oiga bien, y cierro con esto. Si Jesús tocó a la niña por la mano, si la niña hubiera estado muerta, Jesús estaba haciendo algo ahí que no era debido. Porque para la ley tocar un muerto era algo inmundo, era algo prohibido. A su nombre. Los que están aquí saben que eso es así. Jesús, si la hubiera tocado y estaba muerta, estaba haciendo algo. Pero Jesús sabía que la niña no estaba muerta. Jesús sabía que la niña lo que estaba era dormida. A su nombre. La niña no estaba muerta. La niña estaba dormida. Y Jesús la tomó por la mano. Y Jesús le dijo, Talita Cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, quiere decir que la niña estaba dormida, porque la niña oyó cuando Jesús le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Un muerto no oye, un muerto, por más que le habla, no se levanta. La niña estaba dormida, que estaba mostrando Jesús allí. Y aunque la gente diga que algo se murió, que alguien se murió, él es que decide si la levanta o no la levanta. Él es el que decide si está muerta o está dormida. Él dijo que la niña estaba dormida y la niña se levantó. ¡Alaba la gloria de Dios! A su nombre.